Veíamos cuando iniciamos el servicio este Salmo 91, donde pues nos habla del cuidado que Dios tiene tan especial para aquellos que habitan debajo de su abrigo. Y veíamos un versículo en el Salmo 91, versículo 4, que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿no? Con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Haciendo como haciendo una metáfora de el cuidado y la protección de Dios que un ave tiene para con sus crías. Ese cuidado tierno, pero a la vez firme, protector, que tiene un ave para ellos. Vamos a ver algo acerca del águila, hablando de las aves, y vamos a el libro de Proverbios. Por favor, hay más adelante de Salmos. Proverbios capítulo 30. Versículo 18 y 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Pero vamos a enfocarnos a la primera parte, a la primera línea del versículo 19, que dice: el rastro del águila en el aire. ¿Qué comentario hace Agur? Agur, que era un personaje que Dios le había dado una sabiduría muy especial, una sabiduría acerca de Dios muy, muy particular. Hace un comentario acerca del rastro del águila en el aire, o sea, acerca del vuelo del águila. ¿Y qué observación hace? Dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Ustedes saben que la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito en el idioma hebreo. Y en el original, esta palabra que viene aquí como ocultas, ¿sí la identifican? ¿Sí encuentran la palabra ocultas? En el original es una palabra hebrea que es palá. P de Pedro, A, L, A, H, palá. Y esta palabra en el original tiene varias connotaciones, o sea, varios significados, como admiración, como milagro, algo que es portentoso, algo que es especial, algo que causa admiración. Podríamos decir que esa palabra palá que está en ocultas es como algo demasiado maravilloso, algo demasiado asombroso. Entonces dice: hay 3 cosas que me son demasiado maravillosas, demasiado asombrosas. Y una de ellas es el rastro del águila en el aire. Es demasiado maravilloso. Y es tan maravilloso el vuelo del águila que también, de alguna forma, el traductor usó la palabra oculta. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso, es tan asombroso, que es difícil de comprender, ¿sí? Es difícil totalmente de entender. ¿Alguien ha visto, por decir en persona o físicamente, un águila alguna vez volar? ¿Le ha tocado a alguien ver a un águila volar? A lo mejor no es tan común porque vuelan muy alto. Vuelan muy alto. Les voy a decir que en mi vida, que ya consta de varias décadas mi vida, gracias a Dios, solamente una vez, recientemente, vi un espectáculo maravilloso con mi mamá. ¿Sí? Nunca lo había visto. Y es en la carretera, como si vinieras de Monterreal a Saltillo. Nos tocó ver a un águila enseñando a volar a sus aguiluchos. Nunca lo había visto, ¿verdad?
Fue así de, qué bueno que no había carros a su alrededor, porque no me imaginé que podía haber algo así. Ahí andaba como con 3 o 4, no me acuerdo, aguiluchos ahí enseñándoles a volar. Entonces es asombroso, es majestuoso. El águila, hermanos, es la reina de las aves. ¿Sí sabían eso? ¿Quién está considerado como el rey de la selva? El león, ¿verdad? Así. Entonces, el águila es en el aire o en las aves lo que el león es en la selva. Es tan así de poderosa, de majestuosa, de rápida, ágil, exacta, que muchos pueblos, muchas naciones han usado el águila como su símbolo. A ver, díganme un país que usa el águila como su símbolo. México, ¿verdad? México. ¿Quién podrá más, una serpiente o un águila? Un águila. Un águila. Es tan poderosa, tan rápida, tan sagaz, que cuando ataca a la serpiente no se da cuenta hasta que ya se la están comiendo. Así de rápida es el águila. Entonces, en Estados Unidos, el símbolo de Estados Unidos del ejército es el águila calva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un animal que nos habla de libertad, nos habla de supremacía, de fortaleza, de poder. En la cadena alimenticia, porque hay una cadena alimenticia, ¿no? Los ratones se comen, no sé, X animal y no sé cuántos a los ratones y así, ¿verdad? El águila está hasta arriba de la cadena alimenticia. Y entonces aquí nos dice algo Agur, que es un sabio. ¿Sí? Agur es un hombre muy sabio que escribió este salmo. Y todo este salmo es muy interesante, pero aquí nos dice, hay 4 cosas que me son muy sorprendentes. Hay 4 cosas que están llenos de maravilla. Tanta maravilla hay en esto que es difícil de entender. Y una de esas cosas que dice que está llena de maravilla es el vuelo del águila. Y es lo que vamos a ver qué Dios nos puede enseñar acerca del águila, su vuelo, su vida de esta águila. Vamos primeramente a Éxodo 19. Versículos 4 y 5. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. ¿Sí? ¿Cómo Dios usa esta metáfora para enseñarnos su cuidado? Empezamos con el Salmo 91, con sus alas, ¿verdad? Nos va a proteger, con sus plumas nos va a cuidar, debajo de sus alas estaremos seguros, dice. Y aquí dice, en el 91 habla del cuidado bajo sus alas, ¿sí? Cubiertos con sus plumas. Pero aquí en este versículo habla, os tomé sobre alas, arriba, alas de águilas y os he traído a mí. Ustedes saben que el pueblo de Dios estaba en Egipto. Inicialmente llegaron a Egipto de una buena manera, porque José fue a Egipto Dios lo mandó a Egipto y en Egipto hubo provisión porque había hambre en toda la tierra. Hubiera perecido la nación de Israel. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia que el faraón que estaba en el tiempo de Egipto murió y se levantó un faraón que no conocía a José y entonces ya no eran bienvenidos los israelitas. Aparte que se habían multiplicado tanto que a los egipcios les empezó a dar temor. Dijeron, este pueblo ya es más grande que nosotros, en un momentito nos descuidamos y nos dan un golpe de estado, tenemos que aniquilarlos.
Tenemos que reducir a este pueblo porque este pueblo es un peligro. Y los empezaron a explotar de tal manera, era tanta la explotación, hermanos, que no dudo que frecuentemente murieran pueblo de Dios desempeñando sus labores de trabajo por las condiciones inhumanas en las que eran sometidos. Querían matarlos, querían reducirlos. De alguna manera, Dios empezó a incomodar a su pueblo. Ahora, ¿por qué les digo incomodar? Porque si ustedes leen Génesis, Dios ya le había dicho a Abraham que los iba a llevar a Egipto. ¿Se acuerdan? Pero que iban a estar determinado tiempo y los iba a sacar y llevar a la tierra prometida. O sea, ya de alguna forma ya sabían que tenían que salir de Egipto, pero ¿qué pasa a veces? Cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos contentos, ¿no les ha pasado a ustedes alguna vez en su vida que se sienten, pues ahí la llevan, ¿no? Pero cuando viene angustia, cuando viene tribulación a nuestra vida, ¿nunca ustedes han sentido en momentos de tribulación ganas de irse al cielo ya? ¿Nadie? Ni cuando están en tribulación se quieren ir al cielo, hermano, ya me preocupé. ¿No? Solemos tener ganas de ya no quiero nada, Señor, ya llévame contigo, ¿no? Y fue lo que pasó aquí. Entonces, este pueblo estaba oprimido, hermanos, en condición de esclavos. Literalmente estaban a merced del faraón, que era una nación poderosa. Estaban totalmente sitiados, lastimados. O sea, no había forma de liberarse ellos mismos. No tenían armas para liberarse. Y les digo una cosa, no tenían fuerzas para luchar. ¿Saben por qué no tenían fuerzas para luchar? ¿Se pueden imaginar cómo eran maltratados los trabajos en los que estaban? ¿Cómo iban a tener fuerzas? Estaban reducidos en fuerzas. No tenían esperanza de salir de esa condición. Y es aquí donde Dios le recuerda a su pueblo. Fíjense, vosotros, versículo 4, visteis lo que hice a los egipcios. Visteis cómo acabé con los egipcios, y no nada más eso, sino cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Saben por qué cuando las águilas enseñan a volar a sus aguiluchos? Y sus aguiluchos no saben volar y van a caer. Usualmente las águilas no los toman con las garras, sino que vuelan y las crías van arriba de las águilas. ¿Saben por qué? Porque si hubiese peligros de tiradores, de arqueros, antes de dañar a uno de sus crías, tendrían que traspasar a la propia madre. Dios dice, el que pelea contra ti, ¿qué dice? Lo hará conmigo primero. Qué cuidado de Dios. Te pone arriba de las águilas porque ahí primero tienen que pegarle a él, traspasarlo a él, para que a ti te llegue un daño. Y luego dice, no nada más te saqué de Egipto, no nada más te liberé para que ya no sufrieras, ¿no? Para que ya no estuvieras en condición de esclavo, para que ya no estuvieras siendo maltratado. No nada más te liberé para que vivas en tu confort. Hubo un propósito en esa liberación. ¿Sí ven cuál es la razón de esa liberación? ¿Lo pueden ver en ese versículo? A ver, díganme, por favor. Y los he traído a mí. O sea, no te liberé para que fueras feliz a tu manera, porque hermanos, la felicidad no existe fuera de Dios. Eso no lo entienden los de afuera.
Pero no nos liberó para decir, ya, soy libre, me sacó de la esclavitud, me sacó de los problemas, me sanó de la enfermedad. Yo sufría mucho, ahora soy libre, ahora sí puedo vivir plenamente. Puedo alcanzar mis metas, puedo llegar a ser profesionista, puedo llegar a hacer algo en esta vida. No. Lo mejor de todo no fue nada más de dónde te sacó, sino lo mejor de todo es hacia dónde te llevó. Los he traído a mí. A mí. Dios, hermanos, no nos rescató para venir a una religión. Ese es el problema de muchos. Muchas veces decimos, oye, y estos se dicen cristianos, pero no parecen cristianos. Es cierto. Hay muchos que están en una religión, pero son pocos los que han ido a Él. A Él. Ahora, yo no puedo decir acerca de nadie más que preguntarme esa misma pregunta a mí misma. Vamos a ver un versículo, Primera de Pedro, sin que pierdas tantito ahí Éxodo. Si lo puedes separar, por aquí tenía un separador y Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Así como hablamos de que antes de llegar a la cría, cuando los lleva en sus alas, tendrían que traspasar primero a la madre, al águila, el Señor Jesucristo fue traspasado. El justo por los injustos. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que a la gente buena le vaya mal y a la gente que hace mal le vaya bien? Sí entiendo ese pensamiento. Pero los que conocemos a Jesucristo estamos por arriba de ese pensamiento. Tenemos una perspectiva aún más alta que esa perspectiva. Esa perspectiva es correcta a nivel terrenal, ¿sí? A nivel terrenal es cierto, hay gente que es mala y le va bien. Pero al nivel espiritual sabemos esto, que todos somos injustos y que solamente hay una sola persona que le fue como no merecía que le fuera. Y ese es Jesús, ese es Cristo. Dice que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Quiero preguntarte, ¿qué relación encuentras entre este versículo y el versículo de Éxodo 19? ¿Qué frase encuentras que tenga una relación? Ajá, los he traído a mí, de Éxodo. Muy bien. Éxodo dice, los he traído a mí. Y Primera de Pedro dice, para llevarnos a Dios. O sea, Jesucristo no padeció solamente para lavarnos de nuestros pecados, para que no fuéramos al infierno, sino para llevarnos a Dios, para llevarnos a una relación con Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para tener una relación con Dios, y como empezamos viendo el capítulo 91, versículo 1, el que habita, ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Para llevarnos a Dios, para tener una comunión con Dios, ¿no? Vemos esta salvación de Dios. Fíjense, Mateo 23:37 no es un águila, pero es un ejemplo de lo que el Señor quiere, del tipo de relación que el Señor quiere por nuestro bien. Mateo 23:37
Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, no una, muchas, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor ha querido tenernos ahí abajo, juntarnos abajo, dice aquí, de sus alas como los polluelos debajo de las alas de la gallina? El problema no es que Dios no te quiera guardar ahí. El problema es que Él ha intentado una y otra vez y tú y yo no hemos querido. No hemos querido. Hermanos, te estoy hablando de que no pienses que porque vienes a la congregación vives debajo de sus alas. Esto es mucho más allá. El Señor te trajo a Él mismo. El Señor te quiere llevar a Él. El Señor quiere ponerte bajo su cuidado, bajo su protección, pero no quisimos, no quisiste. Ahora, leemos este versículo y a veces pensamos, no, es que esa nación, esos judíos tremendos, lo crucificaron y pues no quisieron nada con Él. Por eso todo lo que han pasado. ¿Has escuchado eso que dicen una expresión en México, el burro? El burro hablando de orejas, ¿verdad? O dicen, te mordiste la lengua. ¿Cuándo dicen eso? Cuando dices algo de alguien y tú eres así. Y a veces leemos esto y decimos, no, es que ese pueblo lo tuvieron. Vino el Rey de Reyes, vino Jesús en persona y no le reconocieron. ¿Cuántas veces el Señor viene a nuestra vida, nos está llamando a Él y no vamos? ¿Cuántas veces estás en tu camita acostado y te dice, Señor, levántate? Levántate. Levántate, quiero que ores. ¿Y qué haces? Lo ignoras. Lo ignoras. Esa es la relación a la que Dios nos ha llamado. Vamos a ver más cómo de este cuidado. Deuteronomio 32. Fíjense este cuidado de Dios hacia su pueblo. Y cómo vuelve una vez más viene y nos da esta metáfora una vez más acerca de su cuidado de Él hacia nosotros como esa águila. Deuteronomio 32, versículos del 10 al 13. Versículos del 10 al 13. Y dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Así estábamos. Y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Y dice el versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Fíjense cuál era nuestra situación. Versículo 10. ¿Cómo nos encontró Dios? Así encontró Dios a Israel, ¿sí? En tierra de desierto. ¿Saben qué significa yermo? ¿Saben alguien qué es yermo? ¿Para qué quiero Google si tengo a mi hermano? Cuando no sepan algo, ahí mándenle un texto. Y les va a decir, ¿nos puedes repetir, por favor? Así es, desolado, sin vida, no hay nada. No hay esperanza. No hay esperanza de vida. Así estábamos tú y yo, sin Dios y sin esperanza. Así te encontró, Sara.
¿Recuerdas? Así te encontró Neri. En un desierto, en una soledad, donde no hay forma de que alguien nos rescate. No hay forma, no hay nada cerca, no hay poder humano que nos saque de ese lugar de muerte. Así dice Dios, así te encontré. Dice, lo trajo alrededor, lo instruyó. Hermanos, lo instruyó. No entendíamos nada de Dios y seguimos con una gran necesidad de ser instruidos. Con mucha necesidad de conocer más a Dios. Todos los que estamos aquí. Ignorantes de Dios, torpes. No entendíamos sus cosas y seguimos en ese proceso en el que Dios es muy paciente con nosotros. Pero Él nos instruyó con paciencia. Dice, lo guardó como a la niña de su ojo, y luego fíjense, y eleva y pasa a otro nivel de cuidado. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma. ¿Saben cómo enseña? El águila nació para volar. ¿Sí o no? El águila nació para eso. Nació para volar. ¿Saben cómo enseñan las águilas a sus crías a volar? Porque las águilas no nacen volando. Hay unos videos que he visto donde las crías están en lo alto y les da miedo. Sienten temor a volar. Andan caminando ahí por las ramas. Porque primero están en el nido a gusto. Pero ¿saben qué? Ahora sí que los papás de las crías dicen, ya es hora. ¿Ya es hora de qué? De que salgan del nido, ¿verdad? No vayan les voy a platicar las estrategias de las águilas, no vayan a empezarlo a hacer con sus hijos que viven en su casa, que ya salgan del nido, ¿no? Pero lo que hacen es que ese nido que hacen tiene palitos, tiene espinas, y lo empiezan a mover para que esas espinas y esas cosas que lastiman ya no tengan el colchoncito de las hojas y empieza el águila a sentirse incómodo, ya no está tan a gusto ahí en la camita del nido. Pero a veces ni así, hermanos, aunque nacieron para volar, ni así quieren volar. ¿Y saben entonces qué hace el águila? Aquí lo dice. Fíjense lo que hace. Versículo 11. Como el águila que excita a su nidada, revolotea, empieza con sus alotas, que tienen unas alotas, empieza ahí, imagínate. Ay, mamá, espérame. No molestes. Ahí está haciendo ruido y moviendo y pegando con las alas y de repente pues ya no están a gusto porque acá trae un escándalo y les pega con las alas y empieza. Y entonces y se extiende sus alas y los toma. ¿Y dónde los pone? Empiezan a saber lo que es volar. A lo mejor y llevan a lo mejor temor, pero están ahí en las alas de mamá, de papá y están. Y empiezan a sentir, ¡wow! ¡Qué experiencia volar! ¡Qué bien! Empiezan a sentir, a quitarse el miedo a volar, pero están sobre la mamá. Empiezan a sentir lo que es volar, lo que es planear. Pero ¿saben qué hace a veces la mamá? Los deja caer. Los suelta. Lo suelta. Y ahí como que la aguilita quiere, pero se desestabiliza y parece que va caída libre y parece que se va a estrellar. Pero en eso viene el águila y baja y ¡buah! Lo levanta. ¿Saben qué es lo más hermoso de eso que vi? Que el águila, aunque suelta a sus crías, cuando están aprendiendo, los tiene que soltar. Pero ¿saben qué? Los está cuidando. Los está cuidando.
Si dice la palabra, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ustedes siendo malos, cuando sus hijos están chiquitos, están aprendiendo a que quieren caminar, ¿ahí los dejan? Están hasta nerviosos. Digo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y cuando me las llevaba a algún lado y que estaban caminando, yo estaba nerviosa que se fueran a caer, me las iban a cobrar como nuevas. Me sentía nerviosa, no porque me fueran a decir algo, porque las amo y no quisiera que nada les pasara. Y ahí está el águila, no les quita la mirada, está al pendiente. Y a veces las águilas se asustan, sienten que se van a caer, se desestabilizan, pero entra el águila y así les enseña a volar, les enseña a volar. ¿Saben también qué hace? Ya no les da comida. Come frente a ellas, les antoja, pero les enseña, tú tienes que ir por tu comida. Las va dejando solas, vuela el águila y tienen que ir las aguilitas atrás de ella. Y luego ya que llegan ahí, vuela más alto y ahí van atrás de ella. Pero está el águila pendiente, pendiente. Así el Señor nos sacó del mundo y llegamos al conocimiento de Dios y qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios y qué bendición. Sí pasaron esa etapa en sus vidas, a lo mejor algunos no. Yo creo que muchos sí. O han visto gente que te platican qué bonito experiencia, que el Señor y que gloria a Dios y amén. Y ahí están tranquilitos, pero viene el tiempo del crecimiento. Donde el Señor nos tiene que sacar de esa comodidad. Dice el versículo 12, Jehová solo le guió. Dice solo porque no hay otro. No hay nadie. Solo. El único que nos guía es Dios. Por eso dice, y con Él no hubo Dios extraño. Y fíjense algo bien importante. Y los hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¿Hasta dónde van las águilas, hermano? Vuelan altísimo. Vuelan altísimo las águilas. Su vida es volar. Fueron hechas para volar en las alturas. Qué impresionante, porque tienen unas alas, son grandes las alas de las águilas. Fíjense bien, alturas de la tierra. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¿A quién hizo subir? A su pueblo. ¿Sí? Así como las águilas a sus aguiluchos. Dios hizo subir a su pueblo sobre las alturas de la tierra. Vamos a Job 39. Ahora vamos a ver, ya vimos un poco del cuidado de Dios para nosotros. Cómo nos explica usando como ilustración la instrucción, el cuidado del águila, ¿no? Porque el águila protege, pero también enseña, también saca de su comodidad. Pero ahora vamos a ver que la Biblia no nada más ilustra la instrucción, la salvación de Dios, cómo nos salvó, porque como águila, el águila es veloz, los hermanos. Las águilas, ¿saben? Por ejemplo, el águila real, ¿saben a qué velocidad puede volar el águila real? ¿Alguien sabe? Díganme un dato que se les ocurra. ¿Cuánto? A 150 por hora, pero puede llegar. ¿Qué es lo más rápido? A ver, siendo honestos, vamos a ser honestos. ¿Qué es lo más rápido que han manejado en carretera? ¿Quién ha manejado a 100 kilómetros por hora? Levante su mano. Erika. ¿Quién ha manejado a más de 120 kilómetros por hora? La hermana Dalia. Ah, pero usted manejando. Oh, no sabía que la hermana manejaba. No le presten su carro a la hermana. Iba a Laredo a 120. Ahora, sean honestos, ¿ok? ¿Pueden ser honestos? ¿Quién ha manejado a 140 kilómetros por hora? Y a unos ya le hicieron así como, no sé qué significa.
¿Quién ha manejado? ¿Qué significa eso, Cuñiz? Ok. ¿Quién ha manejado a 160 kilómetros por hora? Daniel. No son tus papás, ¿verdad? Si no te dirían algo. Usted también, hermano. 160. Fíjate. 180. Ay, no, Daniel, me está asustando, Daniel. Ya, mi hermano ya se quedó en 160. ¿Ya no subiste más? Cuando va contigo. Falta cuando va solo. 180. 200 kilómetros. No tiene la máquina. 180. No, si es mucho, 180 es mucho. Imagínense cuando uno llega a manejar fuerte, claro, con los carros ahora más modernos son más estables y en la carretera a veces no sientes la velocidad, ¿cierto o no? Es verdad, no sientes la velocidad. Pero aún a veces cuando le pegas a la velocidad, empieza uno, por ejemplo, alguien ha viajado a la carretera de Matehuala, hay un pedacito, no sé si les ha pasado, que se siente como así, como si se te resbalara el carro. ¿Sí han viajado para rumbo a San Luis Potosí? Hay un tramo que se siente bien fea la carretera. Y empieza uno a sentir cierto nervio cuando ya vas fuerte, ¿no? Hay águilas, el águila real alcanza 350 kilómetros por hora. ¿Se puede imaginar lo que se siente ese vuelo? Es impresionante, a mí me impresiona. 350 kilómetros por hora. Así de rápida es. Y por eso el Señor usa el águila para decir, así te rescaté de Egipto, con velocidad fui por ti. Con velocidad fue por ti. Leímos en el Salmo 91 que a Él clamaríamos en la angustia. ¿Y cómo viene el águila? Y nos rescata. A veces nosotros nos habla el Señor y no vamos. Pero el Señor siempre ha estado. Aunque no lo parezca, ha estado siempre en tiempo y a tiempo. Como el águila. Rápido nos rescató. Job 39. Entonces, todo este tiempo hemos estado viendo cómo la Biblia nos habla, nos enseña el cuidado, la salvación de Dios hacia nuestras vidas como el águila, ¿sí? Y la instrucción, cómo nos instruye, cómo nos va sacando de nuestra comodidad. Pero ahora vamos a ver nosotros que la Biblia también a nosotros nos enseña que nuestra vida en Cristo debe tener ciertas características de la vida del águila. Fíjense que en el Salmo 39, Job 39, 27 al 29, dice, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, ¿sí? El tiempo pasa muy rápido, entonces voy a mencionar más algunos versículos. Algo que vemos del águila es que se remonta. ¿Por qué se remonta tan alto el águila? Se remonta por el mandamiento de Dios. Por el mandamiento de Dios es que se remonta el águila. El águila nació para volar y volar alto y vuela alto y sabe que tiene que remontarse en las alturas porque fue el mandamiento que le dio Dios. Así nosotros, Dios nos da un mandamiento muy parecido al de las águilas. No lo busques, apúntalo. Colosenses 3, 1 y 2, se lo aprendieron en el campo de verano. ¿Qué dice? Buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué se remontan en alto las águilas? ¿Porque quieren o porque alguien les dio mandamiento?
porque Dios les dio mandamiento. A nosotros también se nos da mandamiento de remontarnos a las alturas, de buscar las cosas de arriba. Miren, sin que perdamos Job, porque vamos a ver Job casi para hasta finalizar este Job 39, vamos a una cita de Isaías, que es la más conocida acerca de las águilas. Isaías 40, 31. 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, pero los que esperan en Jehová, ¿sí? Los que esperan en Jehová, porque este capítulo habla del poder de Dios. ¿Alguien puede ver un titulito arriba del versículo 12 de este capítulo? ¿Qué dice de título su Biblia? El incomparable Dios de Israel. Todo este capítulo habla del poder de Dios, del poder tremendo de Dios. Por eso termina este capítulo con este versículo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El primer versículo que vimos, aparte del Salmo 91, fue Proverbios 30, donde dijimos que Agur decía, está lleno de maravillas el rastro del águila en el aire. Una característica del vuelo del águila es que el águila no está batiendo sus alitas para volar. ¿O sí? ¿Saben cómo vuela el águila? Planea. ¿Saben qué es planear? El águila no hace esto. Si el águila volara así, ¿saben qué? Se ha descubierto, si estuviera haciendo este esfuerzo, ¿saben qué pasaría con el águila? Se moriría. Se moriría. Imagínense la cantidad de energía que necesita para estar haciendo esto. Vuelan kilómetros de distancia. Ellas vuelan aprovechando las corrientes del viento. Extienden sus alas, abren sus alas. Dice aquí, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas. ¿Sí? Levantarán sus alas. En tu vida y en mi vida como hijos de Dios, ¿sabes cuáles son tus alas? Es la fe que Dios te ha dado. Levantarán sus alas. Pones en acción tu fe, pero la fuerza que lleva a las águilas no es su fuerza, es la fuerza del viento. Dice la palabra de Dios que no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Sino con su Santo Espíritu. En la Biblia el viento tipifica al Espíritu Santo. En algunas partes de la Biblia. ¿En cuáles? Hechos capítulo 2, versículo 2, no lo busques, lo puedes apuntar, Hechos 2:2. ¿Qué estaba pasando en Hechos 2:2? ¿Qué estaba pasando? Cuando vino el Espíritu Santo, estaban reunidos y de repente, ¿qué se sintió? Un viento, ¿sí? Viento. Juan capítulo 3, versículo 8, aquellos que son nacidos del Espíritu, ¿qué pasa con ellos que los tipifica como el viento, verdad? Son como el viento. ¿Sí se acuerdan de cuando Jesús habló con Nicodemo? Juan 3. Les dijo, los nacidos del Espíritu los tipifica como el viento, porque dice, el viento
no lo ves, pero ¿qué ves? Sus efectos. Entonces, los cristianos no caminamos, no nos remontamos a las alturas en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Abrimos nuestras alas. Por eso dice, serán. Dice, los que esperan en Jehová, los que tienen su fe en el Señor, abrirán sus alas. Es la fe que Dios te ha dado y el Espíritu Santo te va a remontar a las alturas. No es en tus fuerzas. No es en tu capacidad personal. No es en que tú luches. Que le eches ganas. No, hermano, no vamos a separarnos del piso ni con muchas ganas. No tenemos la capacidad. Es el Espíritu Santo. Así vuelan las águilas. Si regresamos allá a Job, por favor, 39. Vimos que se remontan por el mandamiento de Dios y ponen, ¿en dónde ponen su nido las águilas? ¿En dónde ponen su nido? En las alturas, en lo alto. Dice, ponen su nido y pone en alto su nido. Hermanos, las águilas no ponen su nido ahí aquí abajito, en el arbolito. No, en lo más alto ponen su nido. ¿Por qué ponen su nido en lo más alto? Lejos, exactamente, de todo peligro, de todo animal, de toda cosa que les pueda dañar. Alto. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Versículo 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde nos hizo sentar? ¿Con quién? Entonces, él nos salvó, nos dio vida y nos hizo sentar. No dice, nos va a hacer sentar. Es presente. Nos hizo sentar, de hecho es pasado. Nos hizo sentar, pero estamos sentados en presente espiritualmente. No estamos a este nivel, sino estamos por fe, ¿en dónde? En lugares celestiales, ¿sí? En las alturas. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que estar lejos, arriba, muy arriba del mundo, ¿sí? Hay muchos cristianos que vivimos al nivel mundo, por eso estamos contaminados, por eso caminamos débiles, por eso realmente no vivimos en el poder de Dios. ¿Saben cómo podemos describirnos? ¿Cómo ustedes qué pensarían de un grupo de águilas que no vuelan? ¿Saben que las gallinas vuelan poquito? Así como para escapar del enemigo, ¿no? A lo mejor unos 2 metros, es lo más que vuelan. ¿Cómo pensarían ustedes si ven un águila que vuela como gallina, nada más aquí, para escapar así de, ay, me pasó algo, doy el brinquito? ¿Qué pensarían? Está atrofiada, no está usando lo que Dios le dio. Lo mismo, nosotros los cristianos que no vivimos en lo sobrenatural de Dios. Y así habemos miles y millones de cristianos que no vivimos en lo sobrenatural de Dios, que no estamos en las alturas, en los lugares celestiales, que no estamos arriba del mundo, sino aquí en el mundo. Sí estamos en el mundo físicamente, pero espiritualmente deberíamos estar en lugares celestiales, lejos del mundo, lejos de la pudrición del mundo, de la contaminación del mundo. ¿Cómo el águila pone a salvo a sus crías?
Y muchos padres cristianos no ponen a salvo a sus hijos del mundo. Esos nidos, hermanos, esos nidos, porque dice, ponen alto su nido. ¿Sabes que cuando estaba estudiando eso y encontré que los nidos de las águilas son grandísimos? ¿Saben que encontraron un nido de águila en Florida que pesaba más de 1 tonelada? No te estoy exagerando. De hecho, consulté porque se me hacía exagerado. Pero el promedio del peso de los nidos de águila son de media tonelada. Llegan a pesar hasta 2 toneladas. Porque miden 3 metros de diámetro y a veces 5 de profundo. Es una fortaleza, es un refugio y fortaleza. Por eso cuando el Señor ahí en el Salmo 91 te dice, debajo de mis alas estarás seguro, ¿no? Él es tu fortaleza, porque ese nido del águila es literalmente una fortaleza en lo alto, con una tremenda profundidad y un espacio donde hay rocas, hay hojas, es una fortaleza que hace el águila para cuidarlo. Así es estar bajo el cuidado de Dios, en esa fortaleza. Podemos ver esa parte donde el Señor dice que había puesto a Jerusalén en ese cuidado, en esa fortaleza. No busquen, Isaías 62:6 dice que Jerusalén en tus muros he puesto guardas todo el día, toda la noche, orando, fortaleza. Las águilas, aquí según Job, dice que, versículo 28, ella habita y mora en la peña, o sea, la roca es un tipo de Cristo. En la cumbre del peñasco y de la roca, ahí debe habitar el Hijo de Dios, en la roca, en lo alto. ¿Sí? Hacer ese nudo, esa fortaleza en nuestra vida espiritual. Hemos hablado de Nehemías, cómo construyó esos muros, cómo tenemos que ponerle límite a nuestra vida al mundo, proteger nuestra vida de toda contaminación. ¿Sí? Hacer nuestro nido, nuestra habitación en la roca que es Cristo. Dice el versículo 29, desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Las águilas, mis hermanos, tienen una vista tremenda, no sé cuántas veces más poderosa que la de nosotros. Un águila en vuelo tiene la capacidad para ver un conejo como presa a 3 kilómetros de distancia. Tú y yo nos salimos aquí al bulevar, aquí a este bulevar, vamos a ponernos que estamos aquí en el crucero de Valdez Sánchez y Eulálio Gutiérrez. 2 kilómetros es donde está una placita, que está en la Guadalajara, creo que se llama Tulipanes esa plaza. Está un Oxxo y está el Instituto Vivir, ¿sí se ubican? Más o menos son 2 kilómetros. Desde el crucero allá son 2 kilómetros. Yo quiero preguntarte, si te pararas hoy en el crucero, ¿crees que pudieras ver un conejo hacia allá, a 2 kilómetros? Y eso parado y así, haciendo los ojitos así. Ahora imagínate en vuelo. Están en lo alto y desde lo alto ven su presa. Y cómo llegan y caen, como en caída libre, y agarran a su presa. Tienen una vista superior. De hecho, las águilas, como otros animales, tienen un tercer párpado. ¿Sabían que tienen un tercer párpado? Ese tercer párpado que tienen las águilas es un párpado transparente. Es una membrana. Es un párpado transparente. Haz de cuenta que es como si se pusieran sus lentes, ¿no? Van volando tan rápido. Imagínate la altura que te pega el sol, ¿no? A veces te pones lentes de sol porque no ves con el sol. Y la fuerza del viento no podrían ver. Entonces, en automático, cuando van en vuelo, bajan sus lentes. A ver, hazle tú.
Bajan sus lentes y pueden ver a la perfección. ¿Sí se fijan que aquí está diciendo? Fíjate, esto lo sabemos porque los estudiosos y científicos lo han descubierto, pero aquí Dios nos lo está diciendo desde Job. Nos está diciendo que sus ojos, ¿cómo observan desde qué? Desde muy, imagínense las distancias. Pueden ver a su presa a kilómetros de distancia, a kilómetros. Y la vista que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Podemos hablar mucho de la vista, hermanos. La verdad es que podemos hablar demasiado, más voy a darles una cita. Salmo 119, 18. Les voy a dar otras citas que no las vamos a buscar por si alguien las quiere leer en su casa. 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros tenemos un tercer párpado que otros no tienen. Tenemos la vista espiritual de Dios. Por eso dice el salmista, abre mis ojos y miraré. Mucha gente lee la escritura y no entiendo, o sea, leo la Biblia, pero los hijos de Dios tenemos una vista especial, pero hay que decirle al Señor, abre mis ojos para ver lo que mis ojos naturales no ven, las maravillas de tu ley. Mira, vamos nada más rápidamente, ahí a Isaías 48, 17. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Como leímos hace rato en Deuteronomio, te saqué y te instruí porque no sabías nada, no entendías nada, actuabas locamente, pero Él te enseña provechosamente, que te camina por el camino que debes de seguir. ¿Qué tiene que ver con la visión? Pues que Dios te dirige, Dios te guía. Mira, Isaías 46, 10, ahí un capítulo atrás, Isaías 46, 10. Aquí está hablando Dios en este versículo, dice que anuncio, o sea, Dios dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice que anuncio, ¿qué hermanos? ¿Qué anuncia Dios? Las águilas ven desde muy lejos. Ven anticipadamente. ¿Y los hijos de Dios? ¿No nos ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Qué anuncia Dios? Lo porvenir. ¿Qué es el porvenir? ¿El presente, el pasado o el futuro? El futuro. Los hijos de Dios sabemos lo que viene. La gente no sabe lo que viene. Nosotros sabemos lo que viene. Nos ha dado visión de lo que viene. Hermanos, las águilas no se alimentan de cualquier cosa. Es muy raro que las águilas coman carroña. A veces comen animales muertos, pero recientemente muertos, y no hay otra cosa. Generalmente las águilas comen animales vivos y muy selectivos en su alimentación, muy selectivas en su alimentación. Nosotros debemos ser igual. Mira, Salmo 103.5. Salmo 103.5. Salmo 103.5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila, había un tiempo que había un mito. Se decía un mito hace muchos años que el águila llegaba a una edad. ¿Escucharon alguna vez esa historia? Que llegaba a una edad donde el águila subía a una montaña y se daba de picos y se arrancaba el plumaje. ¿Alguna vez escucharon algo así? Bueno, eso no hace el águila. Es un mito. Pero las alas de las águilas se renuevan cada año. Se renuevan cada año. Pero
Para que haya una renovación, para que estén sanas, tiene que haber una buena alimentación y ellas son muy selectivas con su alimentación. Y aquí la palabra de Dios dice, el que sacia de bien tu boca. Cuando nosotros somos selectivos y recibimos el alimento de Dios, como esas águilas que alimentan a sus crías cuando están chiquitos, de su boca, de piquito a piquito. ¿Sí? Cuando recibimos ese alimento que es la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos rejuvenecemos. Romanos 12 dice que renovemos el entendimiento, ¿sí? Que tenemos que ser renovados, transformados. ¿Por qué? Con la palabra de Dios. Otra cosa de las águilas tienen un tremendo higiene. ¿Cuántos se bañan aquí todos los días? Se lavan los dientes. Nadie levantó la mano, todos así como que, bueno, está muy cara el agua, el gas, todo. Las águilas, fíjense hermanos, se lavan con una glándula que tienen que produce como un aceite, una glándula oleosa, se limpian todo el cuerpo para impermeabilizar sus alas. Cuando cae el agua, hagan de cuenta que el agua se les resbala. Pero también se limpian en agua. Y también se dan baños de polvo. ¿Saben por qué? Porque el polvo es como un abrasivo. Son muy higiénicas. Nosotros tenemos que ser purificados, ¿sí? No lo busquen. El Salmo 119:9 dice, purifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Proverbios 27:17 no lo busquen. Así como las águilas se limpian con el polvo, se dan baños de polvo. La palabra de Dios dice que hierro aguza o afila hierro con hierro, ¿sí? El hombre, entre nosotros, ¿sí? Que somos como ese polvo porque fuimos hechos de polvo, nos tallamos, nos moldeamos. Isaías 48:8-10 nos habla de la purificación. ¿Saben también cómo se limpian las águilas? Se dan baños de sol. Los baños de sol son para limpieza. El calor del sol hace que muchos gérmenes y bacterias se asolean, no porque les gusta el sol, sino porque es para limpieza. Se mueren gérmenes. Y Dios dice en Isaías que nos mete en horno de fuego, ¿sí? Nos purifica el Señor. Y para terminar, lo que les puedo decir de todo lo que hemos visto, ¿cómo podemos concluir? Job 9:26. Vimos ahorita en Job 39 que tienen una gran vista para agarrar a sus presas. Job 9:26. A ver. Dice, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Ustedes han visto cómo, pueden poner en YouTube, águila cazando presa, y les van a salir muchos videos, cómo se arroja el águila desde las alturas ve a su presa y es como una caída en picada, así. Les digo que es muy raro que un animal escape de un águila, porque cuando se da cuenta el águila, el animal ya no tiene salida, de la rapidez con que se arroja. Y la vista que tienen, hermanos, el águila no tiene miedo. El águila, es más, ¿saben cuál es el única ave que se atreve a molestar al águila? Los cuervos. Son chiquitos los cuervos a comparación del águila. Va el águila y a veces vuelan los cuervos y son los únicos que se le suben encima al águila. ¿Y sabe qué hace el águila? Sube más alto, no lucha contra ellos, no lucha. Ella es demasiado poderosa, majestuosa para luchar y no tiene fuerza, no tiene una capacidad tremenda de maniobrar en el aire, sube más alto. Igual cuando hay tormenta, sube la tormenta y usa ese vuelo, ese viento para seguir volando.
no se cansa, no se pelea, no gasta su energía con los cuervos, vuela más alto. Vuela más alto. Así como esa águila ve su objetivo, su presa es su objetivo. Está en los aires y ve su presa con esa visión que Dios le dio y desciende y nadie la distrae. Nadie la distrae. Pueden pasar muchas cosas y dice la palabra de Dios en Hebreos 12 que nosotros tenemos que tener los ojos puestos ¿en quién? Puestos vuestros ojos en Cristo, que dice el autor y consumador de vuestra fe. Fíjense lo que Pablo decía, y ese es el último versículo. Fíjense lo que Pablo decía. Hechos 20. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, esto es contrario a lo que hoy se predica. La gente hoy quiere que estimes preciosa tu vida para ti mismo. Hoy se predica, tú vales mucho, hermano. Tú tienes y naciste para cosas grandes. Dios te ama y te quiere prosperar y Él quiere que vivas una vida maravillosa aquí. Eres valiosísimo. Y aquí Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Así está el águila. Va volando y vienen los cuervos y ella ni en cuenta, ni se detiene a ver qué están haciendo. Sigue volando más alto. Hasta que, ¿saben qué le pasa a los cuervos? No pueden volar tan alto. Y les empieza a faltar oxígeno. Y se van. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? En el Salmo 91 vimos que Él es el que aleja de nosotros al cazador. Dios. Y dice Pablo, de nada hago caso ni estimo mi vida preciosa. No estoy viendo lo que hacen los demás. Hermanos, el águila no está viendo qué hacen los demás. Tiene su mente. Cuando ve una presa va hacia su objetivo. No se distrae. Nada la detiene. Está enfocada hacia ese objetivo. Nuestro objetivo es ser más como Cristo. Ese es nuestro objetivo. ¿Estamos caminando hacia ese objetivo? ¿O estamos distrayéndonos, criticando qué hacen los demás? ¿Tú eres de los que siempre te pasas diciendo, echando la culpa a todos de tu vida? A ver, levante su mano, porque hoy tenemos que rendir eso a Dios. Nuestros ojos tienen que estar hacia Cristo. Esto es personal. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo creo que mucho nos dice la palabra de Dios de nuestra vida y las águilas, de dónde viven en las alturas, lejos del mundo, de cómo se purifican, de cómo se alimentan. Padre Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te pido que podamos caminar hacia la meta, Señor, no haciendo caso de nada, Señor, viendo a la derecha, a la izquierda, peleando con cuervos, Señor, culpando a los demás, Señor, distraídos, sino que prosigamos a la meta de nuestro llamamiento, que es ir a las alturas. Señor, es ir hacia ti, porque principalmente tú nos salvaste para ir hacia ti, Señor, a ser más como tú, Señor. Y a medida que tenemos comunión contigo, somos más como tú, Señor. Padre, ayúdanos a remontar nuestras alas de fe
como las águilas, Señor, a vivir una vida cristiana en lo sobrenatural, Señor, en las alturas, en los lugares celestiales, Dios, y no vivir un cristianismo a nivel terrenal, un cristianismo carnal, un cristianismo en nuestras fuerzas, sino a vivir en lo sobrenatural tuyo, Señor. Padre celestial, a vivir en fe, Señor, creyendo en las promesas que tú nos has dado, viviendo en santidad de vida, Señor. Porque así tú nos has rescatado de nuestra vieja manera de vivir, Señor, renovándonos con tu palabra, Padre celestial, y fortaleciéndonos en tu Espíritu Santo, Señor, y no en nuestras fuerzas, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pido que vayas con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.